Hola a todos y bienvenidos otra vez más a Con las manos en la mesa. Hoy os traigo un pequeño juego. Hoy os traigo Matcha, un juego en el que tendremos que aprender a realizar la ceremonia del té y poder elaborarlo con los diferentes utensilios que disponemos para ello. El jugador que sepa hacer acopio de los mejores utensilios y los mejores productos para poder realizar este té y que por supuesto mejor lo elabore, será el ganador de la partida. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este matcha. Primero de todo vamos a conocer cuáles son las cartas que disponemos en matcha. Lo primero que tendremos que tener en cuenta en matcha son los tipos de cartas que tenemos. Vamos a tener 4 palos diferentes de cartas, numeradas del 1 al 4. También tendremos 2 cartas de valor 0. Las cartas, eso sí, a pesar de estar numeradas del 1 al 4, las puntuaciones van a ir en bucle. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente sabemos que pues, un 2, o un 3 o un 4 suele ser más grande que un 1. Pero en este caso, el 4 sería más pequeño que el 1. ¿Por qué? Porque va a ir, como os digo, en bucle. Eso lo tenemos muy bien referenciado en cada una de las cartas. Lo podemos ver en la esquina superior izquierda. Lo mismo va a pasar con los diferentes elementos para elaborar el té que tenemos aquí, que estos también van a ir en correlación con un bucle. Como podemos ver, lo más bajo sería el palo para remover. Por encima tendríamos la gota de agua, por encima el bol y por encima del bol tendríamos el té verde. Lo que sucede es que el té verde, por ejemplo, sería más pequeño que la espátula para remover. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de los enfrentamientos que tengamos con nuestros oponentes. Una vez que tenemos claro cómo funcionan las cartas de matcha, vamos a ver cómo se resuelve la partida. Primero de todo vamos a disponer los 3 tatamis centrales en medio de la mesa. Tendremos que crear un pequeño espacio entre cada uno de ellos. También repartiremos una carta de tatami a cada uno de los jugadores y crearemos una reserva con los diferentes utensilios que tenemos. Estas cartas precisamente serán para ir colocando los utensilios que vayamos ganando a lo largo de la partida. El juego de matcha se desarrolla en un máximo de 2 series y cada serie va a tener 3 rondas de puntuación. Lo primero que haremos será barajar todas las cartas que tenemos, a excepción de las cartas de 0. Estas las dejaremos aparte. Una vez barajadas las cartas, las iremos colocando en cada uno de los lados de los tatamis. Una vez que tenemos repartidas las cartas, ahora sí barajaremos las cartas de 0 con las restantes y repartiremos 5 a cada jugador. Las 2 cartas que nos sobran irán apartadas a un lado boca abajo. Ningún jugador podrá saber qué cartas hay aquí. El objetivo del juego es que cada uno de los jugadores irá compitiendo por cada una de las cartas que tenemos aquí en los tatamis centrales para ir consiguiendo los recursos asociados. El objetivo es conseguir un número determinado de elementos para elaborar el té y tenerlos en nuestro tatami. En el momento en que ese requisito se cumpla, se acabaría la partida. Si tras las 2 series de 3 rondas ninguno de los jugadores hubiese conseguido ese objetivo, luego veremos cómo se acabaría la partida. Ahora bien, para realizar los enfrentamientos, cada uno de los jugadores irá colocando cartas debajo de cada uno de los tatamis. Primero, se jugaría el tatami a la izquierda del jugador inicial, luego el del medio y luego el que queda a la derecha del jugador inicial. Como veis, solo tenemos 5 cartas, pero tenemos 6 posibles tatamis que reclamar. Así que ya sabemos que al menos uno de ellos no lo vamos a poder reclamar. Pero ahora veremos cómo se van resolviendo los diferentes enfrentamientos. Para ello, lo que tendremos que tener en cuenta será la manera de puntuar de cada uno de los tatamis. Como podéis ver, cada uno de los tatamis tienen aquí debajo la puntuación por la que se va a regir. Un lado se va a regir por los iconos y otro por la numeración de las cartas. Y esto es lo que va a determinar cuál es el jugador que gana, digamos, esa baza. Sabiendo esto, pues vamos a comenzar por la primera ronda de la serie. Y lo primero será revelar la primera carta que han colocado los jugadores. Se revelaría y se resolvería. En este caso, como vemos, aquí estamos puntuando por el palo. Aquí, como ambos jugadores han colocado el mismo palo, que es el que se rige por esta carta, tendremos que determinar el ganador en función del valor de las cartas que han colocado. En este caso, el 4 es inferior al 1, por lo tanto el jugador ganador sería el jugador oponente y se llevaría una ficha de té verde. Una vez resuelto, revelamos las otras 2 cartas. En este caso, ambos jugadores han empatado con la numeración. Por lo tanto, como tienen el mismo número,
se va a desempatar en función también de la iconografía de las cartas. Y aquí, como podemos ver, el té verde es superior al bol rojo. Por lo tanto, aquí el jugador inicial sería el ganador y se llevaría el icono de la carta que está aquí en el medio. Ahora bien, ¿qué ocurre si en este caso, por ejemplo, un jugador sí que ha colocado el número correcto que se nos exige, pero el otro no ha podido emparejar el correcto? Pues en este caso, el jugador que haya emparejado de forma correcta se llevaría el beneficio de la carta, en este caso, la cucharilla de remover el té. Y el otro jugador, como no ha conseguido cumplir el objetivo, se llevaría un batidor de té. Como veis, los batidores de té no están reflejados en ninguna de las cartas de puntuaciones. Otra situación que nos podemos encontrar sería la siguiente: que ninguno de los dos jugadores haya sacado el icono que nos pide la carta de aquí en medio. Por lo tanto, ninguno de los dos jugadores se llevaría absolutamente nada. Si por el contrario, en otra acción, hay un jugador que sí que ha colocado una carta, pero el otro no ha colocado ninguna, el jugador que ha colocado carta no la va a revelar, o sea, no le va a dar la vuelta y se va a llevar inmediatamente el beneficio de la carta que nos pide. Y por supuesto también, si algún jugador al revelar cartas lo que ha puesto es una carta de 0, esta no va a contar como ningún tipo de emparejamiento. Y por lo tanto, se llevaría una ficha de batidor de té al no haber podido conseguir ningún emparejamiento tampoco. Ahora bien, ¿cuándo se acaba la partida? La partida se puede terminar de tres formas diferentes. O bien, en el momento en el que algún jugador ha ganado su tercera ficha del mismo tipo de alguno de los 4 recursos principales: o té verde, o bol rojo, o el agua azul, o la ficha de cucharilla de té amarilla. También puede ganar si consigue 4 fichas de batidores de té, o bien si un jugador ha conseguido al menos una ficha de los 5 tipos diferentes que tenemos en el juego. Si tras completar una serie de 3 rondas ninguno de los jugadores ha conseguido alguno de estos 3 objetivos de final de partida, se jugaría una nueva serie, comenzando por el otro jugador. En el momento en que se diese alguna de estas condiciones, pues efectivamente se pararía la partida y se ganaría. Si tras finalizar las 2 series de 3 rondas ninguno de los jugadores se ha podido proclamar campeón de la partida, ganará el que más fichas tenga acumuladas. Si hubiese un empate, ambos compartirían la victoria. Ahora bien, si 2 jugadores se proclamasen campeones a la misma vez porque hayan cumplido alguno de los objetivos, el jugador que tenga más fichas de té verde sería el ganador. Si hay empate, pues el que tenga ya luego más fichas de bol roja, y así sucesivamente en función del valor de las fichas que tenga cada uno de los jugadores, hasta llegar al batidor de té, que sería el de menos valor. Si los jugadores se empatasen en todo, pues obviamente ambos serían ganadores de la partida. Habría un empate. Pues hasta aquí ha llegado el juego. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto un juego para 2 jugadores muy rapidito, la verdad muy fácil de jugar y que nos permite pues rellenar todos esos pequeños huequecitos que tengamos a la hora de jugar juego. Por supuesto, como siempre, si os ha gustado el vídeo, decírmelo en los comentarios, darle un gran me gusta al vídeo y si todavía no habéis hecho, suscribiros al canal. Y nos vemos, por supuesto, la próxima semana. ¡Adiós!